ya estoy grabando. Bien, pues muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que estés escuchando este video. Espero y te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fotosíntesis. Este es un video para la materia de bioquímica por parte del docente Andrés Andrade Domínguez, cursando el tercer cuatrimestre del grupo D de la materia de ingeniería en biotecnología. Sin más preámbulo, comencemos. Hay que entender, o más bien sabemos que es una ley, que todos los organismos, incluidos los seres humanos, necesitamos energía para provocar nuestras reacciones metabólicas, como es el caso del crecimiento, el desarrollo y la reproducción. Tú, yo, nosotros, juntos con el resto de la población humana, debemos nuestra existencia a las plantas y a otros organismos que capturan la energía de la luz. De hecho, si nos damos cuenta, gran parte de la vida de la Tierra es posible debido a que el Sol proporciona la energía de forma continua a los ecosistemas. No obstante, hay que tener en cuenta que los organismos no podemos utilizar la energía del Sol directamente, sino que esta primero debe de convertirse en energía química mediante un proceso llamado fosfofotosíntesis. Pero a todo esto, ¿qué es la fotosíntesis? Bien, hay que entender que la fotosíntesis es un proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcar. Es un proceso impulsado por la energía de la luz, donde se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua y de dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como un subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales: energía y carbono fijo. Hablemos un poco más sobre la energía y el carbono fijo. La energía es donde las moléculas de glucosa sirven como un combustible para las células. Su energía química puede obtenerse a través de procesos como la respiración celular y fermentación, que genera trifosfato de adenosina, una molécula pequeñita, pero fundamental para satisfacer las necesidades energéticas inmediatas de la célula. Y por otro lado, tenemos al carbono fijo. Cuando el carbono del dióxido de carbono, que en este caso es carbono inorgánico, se incorpora a una molécula orgánica, este proceso se llama fijación de carbono. Ahora, a todo esto, ¿alguna vez te has preguntado por qué las hojas son verdes? Al igual que por qué el cielo es azul o el mar es azul, son preguntas que normalmente no nos preguntamos porque llegan a ser muy obvias. Pero esta pregunta tiene un trasfondo muy interesante. Comprendemos que menos del 5% de la energía que emite el sol se utiliza para la fotosíntesis. En las plantas, el proceso de fotosíntesis se desarrolla en los cloroplastos de la célula. Este órgano contiene el pigmento llamado clorofila. Las plantas contienen tanta clorofila A que absorbe principalmente la luz roja y violeta, como la clorofila B que absorbe la luz roja y azul. Para esto tenemos un pequeño diagrama donde se explica más a fondo cómo es que se logra obtener este pigmento de color verde. Ahora, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? Las plantas sabemos que son organismos autótrofos. Más comúnmente las encontramos en los ecosistemas terrestres. En la mayoría de las plantas, la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas. Las células de una capa intermedia de tejido foliar, mejor conocida como mesófilo, que es esta barrera, son el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis. En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas, que estos son estos pequeños circuitos, los cuales permiten que el dióxido de carbono entre hacia el mesófilo, es decir, entre a esta barrera, a este pequeño sándwich, entre al mesófilo
y el oxígeno hacia el interior. Ahora, cada célula mesófila contiene organelos llamados cloroplastos, que se especializan en llevar a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Dentro de cada cloroplasto, las estructuras similares a discos llamadas tilacoides, o mejor llamadas unos hotkeys color verde, los puedes identificar por su forma peculiar y porque están apilados unos con los otros. Las membranas de los tilacoides contienen un pigmento de color verde llamado clorofila, la principal razón por la cual las hojas llegan a ser verdes. Mientras que el espacio interior de los discos tilacoides se conoce como espacio tilicoidal, se produce dentro de estas distintas reacciones químicas en las diferentes partes del cloroplasto. Ahora, una vez ya explicada cómo ocurre la fotosíntesis, tenemos que identificar que es un proceso donde se puede identificar dos pasos importantes. El proceso de la fotosíntesis se realiza en dos pasos: la reacción dependiente de la luz y la reacción independiente de la luz. La reacción dependiente de la luz quiere decir que necesitamos luz, se lleva a cabo en los tilacoides, por lo mismo que absorben el dióxido de carbono y el oxígeno, y convierten la luz en energía química. Por otro lado, esa energía química se va a producir en la reacción dependiente. Se usa para fijar el CO2 y reducirlo a carbohidratos, que en la reacción independiente de la luz, o mejor conocida como ciclo de Calvin, llevará a cabo el estroma del cloroplasto, y los productos que estas reacciones generen son la glucosa, que es usada por las plantas para generar energía, y el oxígeno, que es liberado a la atmósfera y es fundamental para que nosotros podamos respirar. De este lado tenemos más un poco el diagrama, como las reacciones dependen de la luz, es decir, de los rayos solares que absorben, y aquí tenemos cómo nuestros pequeños hotkeys verdes trabajan. Una vez generado el CO2 y la glucosa, es liberado y expulsan el oxígeno, y la glucosa se la queda para poder generar continuamente energía. Todo este proceso muy importante ocurre en los cloroplastos. Bien, hablemos un poco más sobre las reacciones dependientes de la luz. Y para esto les quiero mostrar este diagrama. Se parece a la cadena de electrones, pero primero hay que entender dos cosas. Los fotosistemas grandes, complejos de proteínas y pigmentos, a lo que quiero referirme es a las moléculas que llegan a absorber la energía solar, que son óptimos para recolectar la luz, son clave en las reacciones luminosas. Hay dos tipos de fotosistemas: el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Entre comillas, estos se suelen abreviar PCI y PCI2. Ambos fotosistemas contienen muchos pigmentos que ayudan a recolectar la energía de la luz, así como un par especial de moléculas de clorofila en el corazón, en el centro de la reacción. Ahora, nuestro siguiente diagrama de nuestras reacciones dependientes se resume así. A este proceso se le conoce como fosforilación no cíclica. Y para esto lo podemos explicar en 1, 2, 3, 4 procesos súper sencillos y fáciles de entender. Comencemos con el primero, la absorción de la luz. Cuando uno de los pigmentos del fotosistema 2 absorbe la luz, la energía pasa de un pigmento hacia el interior hasta alcanzar el centro de la reacción. Allí, la energía se transfiere, a lo cual impulsa un electrón de alto nivel de energía, este moradito, y el electrón de alta energía pasa a una molécula aceptora, esta que tenemos aquí, y es reemplazado por un electrón de agua. Esta división del agua libera el oxígeno que respiramos. Y aquí tenemos cómo expulsa, se absorbe la luz y expulsa un electrón cargado. Ahora, pasemos a nuestro siguiente bloque, la síntesis del ATP. El electrón de alta energía recorre una cadena de transporte de electrones y pierde constantemente energía mientras avanza. Quiere decir que mientras este electrón se está desplazando, todos se van a encargar
de absorber toda la energía, es decir, dejarlo seco. Parte de la energía liberada impulsa el bombeo de iones del estoma hacia el interior de los tilacoides y forma un gradiente. Los iones de la división del agua también se incorporan al gradiente, es decir, pasa a través de la ATP sintetasa que estimula la producción de ATP en un proceso llamado como quimiosmosis. Entonces, primero, absorbe la luz. Segundo, le quitamos toda la energía que tiene. Después, volvemos al tercer bloque, que es la absorción de la luz. El electrón llega al fotosistema 1 y se une al par especial de clorofilas en el centro de la reacción, es decir, nuestro electrón se va a unir con el P700, ¿ok? Cuando los pigmentos absorben la energía lumínica y este pasa al centro de la reacción, el electrón es impulsado a un nivel muy alto de energía, es decir, lo cargamos de mucha energía y se transfiere a una molécula aceptora, es decir, al NADP. El electrón que falta del par especial es reemplazado por un nuevo electrón y tenemos que pasar al siguiente bloque. Sigamos haciendo un repaso. Primero, absorbemos la luz. Nuestro electrón libera una molécula de agua y se eleva. Después pasamos a la síntesis de ATP, donde aquí constantemente a nuestro electrón le vamos a estar quitando energía. Después pasamos hacia nuestro tercer bloque, donde la cargamos de tal y después la mandamos a una molécula receptora para llegar a nuestro último nivel, que es la formación del NADPH. El electrón de alta energía recorre un segundo tramo breve de la cadena de transporte de electrones. Al final de la cadena, el electrón pasa al NAD junto con un segundo electrón de la misma fía para formar NADPH. Entonces, es muy sencillo. Primero absorbemos, después quitamos energía, lo cargamos como tal, lo hacemos una molécula receptora y lo convertimos en NADPH. Para esto hay que entender la importancia que tiene la fotosíntesis como tal para el desarrollo de la vida de nuestro planeta. Sin estos procedimientos y métodos químicos que estamos hablando, no llegaran a existir, cualquier forma de vida no llegara a formarse. Es por eso que, por más sencillo que parezca, tiene una importancia fundamental para todo nuestro planeta. Por mi parte, aquí están las referencias por si gustan investigar y gustan estudiar un poco más a fondo este tema, que es muy divertido, no se siente pesado y son temas que se ven desde la primaria, pero llegan a ser un poco más complejos, pero su funcionamiento es el mismo. Por mi parte es todo. Si tienes alguna duda, no olvides comentarla aquí abajo. Muchas gracias, que estés pasando un excelente día. Hasta la siguiente.